Shalom, Shalom, Barakata Yahweh, Barakata Yahweh Shai, Malawakata Baratzaka, Hayashanka Yahweh. Así bendiciones en el nombre de nuestro amado Padre Yahweh, a través de su Hijo amado Yahweh Shai. Hoy quiero empezar con una lección con respecto a Mateo 16:16, ya que muchas religiones de Roma y de Babel implantadas en esta era, en este tiempo, han venido enseñando falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y han venido adiestrando al pueblo de Yasharala, que son nosotros los indios y los morenos. Están implantándole falsas religiones y falsas enseñanzas para gobernar al pueblo de Yasharala, ya que sabemos que es un cumplimiento profético que está en el libro de Deuteronomios a causa de la desobediencia del mismo Israel, desobedecer los preceptos del Señor. Entonces vamos a empezar con Mateo capítulo 16, ¿sí? 16 y pues, vamos a entender un poco. Voy a hablar algunas cosas de las cuales algunos nombres no voy a tocar, ¿sí? Nombres de X religiones. Dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yahweh Shai: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una X o Y religión que toma mucho este precepto para decir que nunca las puertas del Hades van a prevalecer en contra de estas falsas religiones, ¿sí? Estas falsas religiones que toman los preceptos de Yahweh, ¿sí? Para hacerse ver como Yahweh Shai, como que ellos son el camino, la verdad y la vida, cuando no es así. Este precepto, estas escrituras, lo que dan a entender es que primeramente tenemos que entender el contexto, ¿sí? De cómo Yahweh Shai le está encargando a Simón Pedro, ¿sí? Que es descendiente de la tribu de Simeón, en esencia es descendiente de la tribu de Simeón, ¿sí? Y que genéticamente, o sea, por gen, ¿sí? Porque es de la tribu de Simeón, Pedro, a quien el Señor lo llama Pedro como piedra, ¿sí? Simón, hijo de Jonás, le da una comisión a él y le dice que sobre él va a fundamentar la comunidad de Yasharala. Como les estaba diciendo, el verdadero Yasharala, el verdadero Israel del Señor, somos los indios y los morenos, ¿sí? Y tenemos que entender en qué parte del mismo libro, ¿sí? O sea, de las escrituras, Yahweh Shai nuevamente se le refiere sobre esta comisión, sobre el apacentar las ovejas esparcidas de la casa de Israel. Vamos a ir a Juan capítulo 21, versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yahweh Shai le dijo: apacienta mis ovejas. Una comisión que le da Yahweh Shai a nuestro amado hermano Pedro de la tribu de Simeón, diciéndole que apacienta las ovejas, ¿sí? Para entender a cuáles ovejas Pedro va a apacentar, tendríamos que ir a las cartas de él y entender a lo que él se está dirigiendo, si está obedeciendo las palabras de Hamashaya. Porque Hamashaya le está encargando a Pedro, o sea, le está diciendo: mira, tú tienes que hacer esto, ¿sí? Y lo debes hacer, ¿sí? Y vamos a ver si Pedro entiende las órdenes de Yahweh Shai y comprende que él debe ir a las ovejas esparcidas de la casa de Israel. Para eso tenemos que ir a Primera de Pedro, ¿sí? A los cuales Pedro les predicó, capítulo 1, versículo 1. Y empieza así: Pedro, apóstol de Yahweh Shai Hamashaya, malmente llamado Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Oiga, a los expatriados. La palabra expatriados quiere decir fuera de su propia nación, tierra, ciudad, pueblo o lugar donde viven. Y luego dice: a la dispersión. Entonces, cosas a reflexionar aquí en estos dos
en este versículo es expatriados y dispersión. Luego se enfoca más con la palabra electo. En el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Alahayan, Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahweh Shai, normalmente llamado Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice que son elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahweh Shai. ¿Quiénes son estos elegidos? Tendríamos que ir nuevamente a esa misma carta. Vamos a saltar al capítulo 2, versículo 9 y 10. ¿Sí? Y para aquellos que dicen que ahora la misericordia o que era la gracia, para los que predican la gracia, los que malinterpretan las escrituras, estos indoctos que queriendo profesar la ley, ¿sí? Se han apartado a una palabrería, como lo dice uno de los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué dice aquí Pedro? Dice lo siguiente, para entenderlo más. Mas vosotros sois linaje escogido. La palabra linaje. Oiga, esta palabra viene del griego genos, ¿sí? De esto, mire. De ginomai, de un verbo que reflexivamente es llegar a ser, ¿sí? Está hablando de qué? De que llega a ser cercano a él. Vamos a volver al linaje, ¿sí? Porque es que esta palabra es importante, porque viene de la palabra genos, de genética. Se está hablando de familia, de sangre, de carne. Oiga, para aquellos que están hablando de que ahora todas las naciones van a entrar en el Shemaim, pues esto es falso, porque solamente hay 12 puertas por las cuales van a entrar los hijos de Yasharallah, ¿sí? Que son los 144.000. Entonces, dice familia, parientes, claramente, ¿sí? Abstractamente, concretamente, literalmente, figurativamente, individual o colectivamente, clase, familia, género, linaje, nación. Naturalmente nacido de la carne. Está hablándole Pedro a quiénes, a las ovejas. Vamos a ver si son las ovejas a las cuales Yahweh Shai le dijo apacienta mis ovejas. Para eso tendríamos que ir al mismo capítulo, ¿sí? Del mismo Pedro, ¿sí? La primera carta de Pedro en el 2.25. Vamos a ir rápidamente y vamos a entender. 2.25, ¿sí? Pedro, 1 Pedro 2 y 25. Mira lo que dice aquí. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Porque ya no lo son, no son electos, ¿sí? Porque han recibido la misericordia, la redención de Yahweh Shai, ¿sí? Que es la expiación de los pecados para volver nuevamente a casa de Yasharallah. Porque vosotros eras ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. Y ahí lo dice claramente. ¿Quién es el pastor? Yahweh Shai, y obispo de vuestras almas. Punto a meditar. Y es la palabra descarriados. Esa palabra viene de la palabra planaos. Planaos, ¿sí? ¿Qué pasa con esa palabra? Esa palabra tiene que ver con engañar. Esa palabra tiene que ver con que está fuera, que está extraviado de donde debería estar, no lo está. Por eso se refiere en el griego a planao, que está allá afuera, en ese lugar, ¿sí me entiendes? De lo cual Hamashaya, o sea, Yahweh Shai, normalmente llamado Jesús, se refiere en el capítulo 10:6 de Mateo sobre esta palabra, pero él la dice como que de aquí hacia afuera, y esta está ya afuera. Entonces vamos a entender cómo así, porque son dos palabras en meditar etimológicamente, ¿sí? Esta es que está extraviado, o sea que ya, planado está allá afuera, ¿sí? No está donde debería estar. Por eso dice a los dispersos de la casa de Yahshua, ¿sí? Que son elegidos, porque son una nación santa, pueblo escogido y adquirido por Alahayan para que anuncien las virtudes. Está hablando claramente de Israel. Hay más preceptos en Éxodo de los cuales podríamos tocar sobre el capítulo 2 de Pedro, ¿sí? En el 9 y el 10, pero no lo voy a hacer largo porque no lo quiero extender. Lo que quiero es que entendamos si Pedro está cumpliendo con la comisión de que Yahweh Shai, nuestro amado Señor, le entregó. Para eso vamos a ir al capítulo 10 de Mateo,
en el Nuevo Testamento,